tengo un tema muy interesante. Le hemos puesto por título de Siclag a Hebrón. De Siclag a Hebrón. Y usted dirá, ¿qué será eso? ¿Cómo se come eso? Bendito sea Dios. Pero usted verá que nos vamos a gozar aquí con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El texto está en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versos del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 10. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén, amén. Siclag era una ciudad de Israel, pero que para este tiempo de David estaba siendo dominada, estaba bajo el dominio de los filisteos. Los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿cómo fue que David llegó a establecer su campamento en Siclag si era una ciudad que estaba bajo el dominio de los filisteos? ¿Cómo fue que David llegó allí? Bueno, David llegó allí por un error. Por un error. Escuche, él estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. Y estaba de un lado a otro de Israel, escondiéndose en cuevas y en los desiertos, y Saúl persiguiéndolo para matarlo. Y resulta ser que durante todo el tiempo de esa persecución, Dios guardó la vida de David. Dios lo guardó siempre para que la mano de Saúl nunca pudiera tocar a David. O sea que David estaba siendo protegido por Dios. David estaba bajo el amparo de Dios. Y cuando tú estás bajo la protección de Dios, nadie te puede tocar. Pero resulta que David se desesperó, ¿verdad? Y sin consultar a Dios, David decidió irse para el bando de los filisteos, para la tierra de los filisteos, para morar allá con ellos, los enemigos del pueblo de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1 y 2. Mira lo que dice aquí. Dijo luego David en su corazón. ¿Dónde fue que lo dijo? Guarden esa frase. Dijo David, ¿dónde?
en su corazón, dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. En el primer libro de Samuel, capítulo 27, versos 5 y 6, dice, y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Gloria a Dios. Mis amados, Siclag era una ciudad, por supuesto, pero no fue un lugar dado por Dios a David. No fue Dios quien le dijo, vete a este lugar y escóndete allá hasta que yo diga. No. Siclag fue una petición que David le hizo a un rey impío para que le diera refugio para él y para sus hombres. Y ese rey impío le asignó a David la ciudad de Siclag. David quería un refugio para él, para sus hombres. Por esa razón él fue a parar a Siclag. Así que Siclag, amados hermanos, es sinónimo de un refugio carnal. Un refugio no de Dios, un refugio carnal. Siclag no fue un refugio provisto por Dios para David, sino que eso vino de los deseos carnales de David. Quería librarse él con su propia fuerza y su propia mano de la persecución de Saúl. Y por lo tanto fue a parar a Siclag. Y lo que extrañamos aquí es que David tenía por costumbre consultar a Dios. Él siempre consultaba a Dios antes de dar cualquier paso. Pero sucede que en este asunto David no consultó a Dios. En lugar de eso, dice la Biblia que él decidió escuchar su corazón. Su corazón. ¿Verdad? Como hay gente que dice hoy en día, es que tengo una corazonada. Es que yo me guío por lo que está en mi corazón. Es que mi corazón me dice. Bueno, eso fue lo que hizo David. En vez de consultar a Dios, dice que él se guió por los designios de su corazón. David se dejó llevar de alguna manera por sus temores, por eso fue a parar a Siclag. Siclag. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, cuando nosotros tomamos decisiones de forma acelerada, apresurada, ¿verdad? Cuando decidimos por nuestras emociones, cuando estamos dominados por ciertas pasiones en nosotros y tomamos decisiones apresuradas, usualmente llegamos al peor lugar. Al peor lugar, a un lugar como Siclag. Y esta mala decisión de David lo llevó a verse sometido, escuche, a situaciones complicadas. Una mala decisión lo llevó a situaciones comprometidas en su vida. Porque David con sus hombres salían a merodear por el territorio de los filisteos, ¿verdad? Y para obtener su ganancia, y cada vez que llegaban de sus guerras por ahí merodeando, el rey Aquis le decía, ¿a dónde fuiste hoy, David? Y David entonces le decía una mentira. David le decía, no, estuve en Judá. Y para que no se descubriera la mentira de él, entonces, ¿qué hacía? Mataba a todas las personas a donde él iba a merodear para que nadie fuera a descubrirlo ante el rey. Es decir, que una mala decisión lo llevó a complicarse cada vez más, a decir mentiras y a tapar y a hacer cuantas cosas para que su mentira no fuera descubierta. Es decir, esta mala decisión que él tomó sin consultar a Dios
lo fue enredando cada vez más. Cada vez más se complicaba la situación de David con Dios. La situación, amados hermanos, llegó a un extremo tal que en un momento de la historia se dio una batalla entre los filisteos y los de Judá y los de Israel. Y David se vio comprometido sin querer en apoyar a los filisteos. Apoyar a los filisteos. Apoyar a sus propios enemigos. En contra de su propio pueblo Israel. Así que él con sus 600 hombres se fue para apoyar a los filisteos en esa guerra. Alabado sea Dios. Era una situación embarazosa, hermanos, para David. Imagínense si Israel perdía con los filisteos y estaba David allí. Lo iban a acusar para siempre de que por causa de él su pueblo había perdido. Lo iban a declarar un traidor, hermanos, al ungido de Dios, al próximo rey de Israel. Una situación bien embarazosa. Alabado sea Dios. Y todo por salirse del territorio donde Dios lo protegía. Y todo por guiarse por su corazón y por sus temores. Y todo, amados hermanos, por no consultar a Dios a ver qué decía Dios acerca de aquel asunto. Se había metido en un rollo bien grande este hombre de Dios. Pero cuando tú eres un escogido de Dios, cuando tú eres alguien que ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo, Dios tiene misericordia de ti. No sé cuántos se gozan. Déjame repetirlo porque creo que lo dije muy rápido. Cuando tú eres un escogido de Dios, cuando tú eres alguien redimido, rescatado por la sangre de Cristo, Dios tiene misericordia de ti. Y aunque tú estés apartado de su propósito, Él te saca del hoyo. Porque dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Mis amados, Dios es fiel. Y es su fidelidad y su misericordia la que nos libra de nuestros errores. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia que Dios permanece fiel. No sé cuántos pueden alabar a Dios y decir gracias Dios por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia que me libras de mis propios errores. Y allí estaba David envuelto en esa guerra, tratando de apoyar a los filisteos. La Biblia dice que los principales de los filisteos comenzaron a pasar revista a las tropas y cuando de repente se dan cuenta que David está allí. Y cuando se dan cuenta de esto, los principales de los filisteos fueron a ver al rey Aquis y le dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Las piedras hablando. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. Y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva nuestro enemigo. Alabado sea Dios. Mis hermanos, hasta el diablo sabe cuando nosotros estamos en el lugar incorrecto. Hasta el diablo lo sabe. ¿Qué hacen estos hebreos aquí? ¿Pero qué tú haces aquí si tú no eres de este ambiente? ¿Qué tú haces aquí si tú no perteneces aquí? Eso es cuando algunos cristianos se ponen medio rebeldes y se van para lugares que no tienen que ir. ¿Qué tú haces aquí? Y dice, ¿y qué tú haces vestido así? ¿Y qué tú haces hablando así si tú no eres de este lugar? Cuando la gente está desubicada, amén. Cuando la gente no consulta a Dios y se guía por sus corazones y por sus pasiones. Aún el mismo diablo dice, pero ¿qué hacen estos hebreos aquí? Despide a este hombre de aquí. Alabado sea Dios. Así que el rey Aquis
despidió a David, ¿verdad? Le dijo, tú me has servido, tú has sido un buen hombre, pero mira, los principales aquí no quieren que tú estés con nosotros. Así que vete a Siclac, la ciudad que yo te di. Y David con sus hombres regresaron a Siclac. Y dice la Biblia que 3 días después llegaron a Siclac. Resulta que cuando llegan a Siclac, se encuentran un desastre. Un verdadero desastre. La ciudad estaba destruida completamente. Le habían prendido fuego a la ciudad. No quedó una casa en pie allí, hermano. Todo estaba quemado. Todo estaba destruido. Había desolación por todas partes. Pero no había nadie muerto. Sino que parece que los que causaron esa destrucción, que dice la Biblia que fueron los amalecitas, al pasar se llevaron a todos cautivos. Se llevaron las mujeres, se llevaron los niños, a todos, desde el menor hasta el mayor, todos se lo llevaron. Se llevaron los bienes de valor, todos se lo llevaron. Así que cuando estos hombres, amados hermanos, llegan esperando quizás que sus esposas, sus hijos le recibieran, se encuentran un verdadero desastre, una desolación por todas partes. Todo estaba quemado, todo estaba en ruina. Y no había ni un familiar allí. ¿Obra de quién? De los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Eran hombres malos y perversos. Estos amalecitas, la Biblia dice que fueron los primeros que se enfrentaron contra Israel en el desierto. Así que la escritura dice que ellos, los amalecitas, se levantaron contra el trono de Dios. Por lo tanto, ellos son sinónimo del diablo. Porque el diablo se levantó contra el trono de Dios en el cielo. Y estos dice que se levantaron contra el trono de Dios. Así que los amalecitas es un sinónimo del diablo. En otras palabras, el diablo destruyó a Siclac. El diablo asoló a Siclac. Alabado sea Dios. Porque la obra del diablo no es otra que hurtar, matar y destruir. Donde quiera que usted vea destrucción, tiene que decir, por aquí pasó la mano del diablo. Donde quiera que hay muerte, dice, por aquí pasó la mano del diablo. Donde quiera que se roba allí todo, usted dice, por aquí pasó el ladrón que se llama el diablo. Esa es su obra, hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo reaccionaron entonces David y sus hombres cuando vieron aquel desastre? Tengan en cuenta que eran hombres de guerra, hermano. Dice la Biblia que cuando vieron aquello, comenzaron a gritar y comenzaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense el cuadro, hombres de guerra, 600 hombres de guerra, valientes. Comienzan a gritar y comienzan a llorar, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Pero después que terminaron de llorar, la Biblia dice algo. Dice que David se angustió mucho. No solo se angustió mucho, porque dice que todo el pueblo estaba hablando de apedrear a David, de matar a David. Estaban tan amargados que decidieron buscar a un culpable de todo aquello. Así que se volvieron contra David y empezaron a decir, vamos a matar a David. Él es el culpable de todo lo que nos está pasando a nosotros. Así que David
tuvo una gran angustia. Alabado sea Dios. Porque sus propios amigos lo querían matar. Aquellos que cuando llegaron a la cueva de Adulán, donde estaba David, habían llegado amargados, afligidos y endeudados. Así llegaron a la presencia de David. Y a través de David, Dios hizo que estos hombres se enriquecieran, que salieran de sus deudas, que prosperaran, que su alma estuviera alegre. Y David le proveyó ciudad, le proveyó todo de parte de Dios para todos ellos. Y ahora que están en angustia, se olvidaron de todo lo que Dios hizo en ellos a través de David. Y querían matarlo. Los momentos malos revelan lo que tú eres. Lo voy a repetir. Los momentos malos revelan lo que hay en tu corazón, lo que tú eres. Hay gente que cuando todo está bien, se ríen contigo, te dicen tú eres el mejor, te halagan, aquello es tremendo. Pero cuando las cosas no salen bien, entonces se olvidan de que tú eres el mejor, de que tú los ayudaste, de todas las cosas que en el pasado tú hiciste por ellos. Se olvidan de todo eso y ahora quieren matar. Hay personas que lamentablemente se dejan dominar por las circunstancias negativas de la vida y comienzan a actuar por las emociones que están sintiendo y esas emociones los llevan a querer matar a su propio amigo. Aquel que ellos mismos lo hicieron jefe en la cueva de Adulán, ahora lo quieren matar. Bendito sea Dios. La gente así, que se deja dominar por emociones carnales, siempre están buscando un culpable. Siempre están buscando un culpable de todas sus desgracias, de todos los asuntos que vienen a su vida. Siempre. Pero a diferencia de estos amargados que estaban buscando un culpable en David, David dice la Biblia que se fortaleció en Jehová. Mientras estos estaban tratando de matar a David, guiados y dominados por la amargura de su corazón, David hizo otra cosa. David se fue a la presencia de Dios a buscar fuerzas de arriba, a buscar fuerzas de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos en angustia. No acusar a nadie, no buscar un culpable, sino ir a la presencia de Dios y buscar fuerzas del Todopoderoso. Fuerzas de Dios. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero decirte que los momentos malos de la vida, los días difíciles, las malas noticias, tienen el potencial de amargar nuestros corazones. Pero si buscamos a Dios, si nos aferramos a Dios, si vamos al lugar correcto, si cerramos la puerta, entramos en el secreto y comenzamos a clamar al único que nos puede ayudar, vamos a recibir las fuerzas para enfrentar todos los momentos difíciles de la vida. Lo que requiere un panorama tan terrible como el de Sicab, tan desolador, lo que requiere es fe. Fe. Mis amados,
Las circunstancias difíciles de la vida no solamente tienen el potencial de amargarnos, sino de quitarnos las fuerzas, de quitarnos la fe. Un alma afligida no puede luchar. Un alma que se deja arrastrar por las circunstancias negativas de la vida se debilita y pierde su fe y comienza a dudar si Dios está o Dios no está. Así que lo que requiere una circunstancia como esta es fe. Dígalo, fe. Y eso es precisamente lo que el diablo te quiere robar a ti en esos momentos difíciles de la vida. La fe. Gracias, Señor, porque de la boca de los niños perfeccionaste. Hay un montón de aquí que no dicen ni A, pero ese niño me anima a predicar. Me anima a predicar, a seguir predicando. Aleluya. Yo sé que usted está recibiendo la palabra de Dios, pero no dice ni A. Digan que sea A. Ese niño dice fe. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que, repito, el diablo te quiere robar a ti en los momentos difíciles de tu vida, y es la fe. Eso fue lo que Cristo le dijo al apóstol Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero escucha bien lo que dijo Jesús, dice, pero yo he rogado por ti que no te falte la fe. Que no te falte la fe. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando estamos en medio de un desastre como Ciclán, lo único que nuestros ojos ven por todas partes es desolación. Lo único que nuestros oídos oyen por todas partes es queja y lamento y murmuración. Y es en esos momentos cuando tú tienes que pararte en fe y tienes que decir, no importa lo que mis ojos ven, no importa lo que mis oídos están oyendo ahora, yo sé que Dios es fiel y que Él está conmigo y Él me dará la salida. Yo no sé si alguien aquí va a decir, yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir creyendo en Dios hasta el final. Yo no sé si alguien se anima a decirlo, hermano. Hace falta que Joshua lo diga para avergonzar a todos. Yo no sé si tú puedes decir, yo voy a seguir confiando en Dios. Vamos, levanta tu mano al cielo, di, yo voy a seguir confiando en ti, Señor. Yo voy a seguir creyendo en ti hasta el final. Alabado sea Dios. A veces Dios permite un escenario desolador en nuestras vidas porque está probando tu fe. ¿Cuántos saben que Dios prueba la fe? Y Dios permite un escenario así. Desolación por todas partes. Para ver lo que tú vas a hacer. Para ver lo que vas a decir. Para ver cómo vas a actuar en ese momento, porque cuando todo está bien, qué lindo, todo el mundo levanta las manos para el cielo y todo el mundo alaba a Dios, pero cuando hay un Ciclán en nuestra vida, es allí donde se demuestra lo que tú eres en Dios. Aunque no entiendas lo que está pasando, aleluya, aunque no lo entiendas ahora, lo que Dios quiere es que tú sigas creyendo. Hebreos capítulo 10, verso 38 al 39, me gusta este texto, dice, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Los hombres y mujeres de fe no retroceden. No retroceden, sino que deciden
agradar a Dios confiando en Él, aunque lo que sus ojos vean es un ciclac ahí delante. En una ocasión me dijo una anciana aquí, pastor, aunque quede uno solo en esta congregación, usted siga predicando el evangelio. Claro, lamentablemente el anciano no está aquí. Y todavía por la gracia del Señor seguimos acá. Pero me ayudó mucho esas palabras que me dijo. Aunque quede uno solo que quiera escuchar, usted siga predicando. Y yo no sé cuántos aquí quieren escuchar el evangelio. Amén. Aleluya. Los hombres y mujeres de fe no retroceden. Díselo a tu hermano, no retrocedas. Ay, mi madre. Pero mírate para el lado y dile, no retrocedas. Pero dale ánimo a tu hermano, díselo con dile, no retrocedas. Pero díselo, hermano, dile, no retrocedas, mírese ahí y dígale, no retrocedas. Agrada a Dios confiando en Él. Decide agradar a Dios confiando en Él, aunque lo que tus ojos vean sea un ciclán. Mis amados hermanos, David no solamente se fortaleció en Dios, y escuche, el que más tribulación tenía allí era David. Porque aparte del problema que todos tenían y él por igual, ahora todos querían matarlo. Así que el de mayor problema y angustia allí era David. Sin embargo, él se fortaleció en Dios, pero no solamente buscó fuerzas de Dios, sino que comenzó a hacer algo que él estaba acostumbrado a hacer, pero que debido a que cometió el error de no hacerlo, ahora estaban en Ciclab. Pero dijo, voy a retornar a lo que yo hacía. Y comenzó a consultar a Dios. Comenzó a buscar consejo de Dios. Comenzó a preguntarle a Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Alabado sea Dios. Yo reconozco que por mi error estoy aquí, pero a partir de este punto en adelante, yo te voy a consultar a ti, Señor. Te voy a pedir consejo a ti. Ya sé que por guiarme por mi corazón y mis pasiones y mis miedos estoy en este asunto. Pero a partir de ahora, te voy a consultar otra vez. Y eso fue lo que hizo David. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora David tenía lo que los demás no tenían. Pregúnteme, ¿qué tenía David? Hermano, pero ayúdame a predicar, hermano. Pregúnteme, ¿qué tenía David? Tenía una palabra de Dios y tenía una promesa de Dios. Dios le dijo, levántate, ve, persíguelo, tú lo vas a alcanzar y tú vas a librar a los cautivos. Entonces, mientras aquellos lo que tenían era queja y lamento, David tenía una palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que David regresó a la dependencia de Dios. David aprendió la lección. Él dijo, por guiarme por mi corazón, por moverme sin consultar a Dios, estoy aquí. Pero ahora vuelvo a la dependencia de Dios. Me someto al señorío de Dios otra vez en mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, que aprendas la lección, que si te guías por tu corazón y por tus pasiones, vas a llegar a un ciclado. Pero si te sometes al señorío de Cristo,
Tú vas a tener la salida para todas las crisis de tu vida. Alabado sea Dios. Estaba determinado otra vez a depender de Dios. Yo no sé cuántos aquí dependen de Dios. Dependen de Dios. Señor, lo que tú digas, lo que diga tu palabra, eso es lo que yo voy a hacer, Señor. Eso es lo que yo voy a hacer. Mientras los demás tenían su alma amargada, David tenía una palabra de Dios. Y por eso que todos dijeron, vamos a seguir a David. Vamos a seguir a David porque aquí de todos nosotros, aunque lo queremos matar, pero nosotros sabemos que ese hombre habla con Dios y Dios con él. Nosotros sabemos que David es ungido, sabemos que el Espíritu Santo está con él. Y aunque estaba un poquito bravo con él, pero ese es un hombre de Dios. Y tiene una palabra, así que ninguno aquí tiene palabra. Vamos a seguir a David. Y todos fueron detrás de David. Porque David le dijo, síganme, síganme. Porque Dios dice que ciertamente los vamos a alcanzar y que vamos a recuperar todos los que están cautivos y todo lo nuestro lo vamos a recuperar. Bendito sea Dios. Y el problema, amados hermanos, de la iglesia de hoy, es que la iglesia de Jesucristo ha marginado al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la iglesia no tiene más victorias, hermano? ¿Por qué los creyentes no tienen más victorias en su vida? ¿Por qué no están viviendo una vida abundante? Por la razón de que estamos caminando solos. Estamos caminando según los dictados de nuestro corazón, de nuestras pasiones, de nuestra experiencia, de nuestra agenda humana y hemos marginado al Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, el Espíritu Santo vino para guiar a la iglesia. Y nosotros estamos diciendo, no, Espíritu Santo, siéntate allí, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Pero no era así en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo tenía el lugar de honor. Y se hacía lo que el Espíritu Santo dictaba que había que hacer. El Espíritu Santo decía, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces la iglesia obedecía, ungían a esos hombres porque el Espíritu Santo los había llamado. El Espíritu Santo le decía a Felipe, júntate a ese carro y háblale a ese hombre. Y él obedecía y resulta que el evangelio llegó a África producto de esa obediencia. Saulo, llamado ya Pablo, quería predicar en Asia, luego en otro lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió y le enseñó una visión y todos entendieron que era para allá. Así era la iglesia primitiva, pero hoy en día nosotros queremos vivir como nos da el deseo. Y por eso tenemos muchos ciclac en nuestra vida, porque hemos marginado al Espíritu Santo, pero ha llegado la hora de rendirnos otra vez a la guianza del Espíritu Santo. Ha llegado el momento de entrar en el lugar secreto de la oración y decirle, Espíritu Santo, háblame, guíame, ¿qué debo hacer? La Biblia dice que salieron los 600 hombres con David, pero en el torrente de Besor hubieron 200 de esos hombres que estaban totalmente cansados, totalmente agotados. Sus fuerzas ya no le daban para más. ¿Tenían la disposición? Sí. De hecho salieron. Pero imagínense si el cansancio era tan grande en ellos, que sabiendo que ya estaban sus esposas y sus hijos, físicamente no pudieron. No pudieron. Y tuvieron que quedarse en aquel lugar cuidando el bagaje. Y David siguió adelante. Y era, hermanos, otra prueba de fe para David. ¿Cuántos saben que nuestra fe va a ser probada, hermano? Otra prueba de fe para David. Porque imagínense, la tercera parte de sus hombres se había quedado ahora.
Pero David decidió seguir adelante. ¿Por qué? Porque David no estaba confiando en el brazo de carne. David había regresado a la dependencia de Dios. David tenía una palabra de Dios, una promesa de Dios, y David estaba confiando que cuando Dios promete algo, lo cumple. No sé cuántos saben eso. Aleluya. Qué bueno es confiar en las promesas de Dios. Amén. Gracias, mi niño. Ojalá todos aprendieron de ti. Qué bueno es confiar en las promesas de Dios. Mis amados hermanos, mire, yo le digo algo, no ponga su corazón en lo que dicen los noticieros. No ponga su corazón en lo que dicen las redes sociales hoy en día. Ponga su corazón en las promesas de Dios y tú vas a ver la victoria en tu vida. Confía en la palabra de Dios. Confía en las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y amén. Gloria a Dios. Se cumplen, hermano. David siguió adelante y se encontró con la providencia divina. Un joven egipcio, hermano, un joven egipcio, enfermo y moribundo allí en el desierto. Esa era la providencia divina para David. Un joven que se había enfermado de muerte y su amo amalecita lo abandonó en el camino para que se muriera. Así le paga el diablo a sus siervos, abandonándolos en el camino cuando ya no les sirve más para nada. Pero Cristo Jesús nunca abandona a los suyos. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Por eso vale la pena entregarse a Cristo. Vale la pena confiar en Cristo. David tuvo misericordia de este joven, hermano. Estaba en angustia. Su familia no aparecía. Un joven moribundo, pero él se detuvo. Lo trajeron a David. David le dio agua, le dio alimento. Este muchacho recobró la fuerza. ¿Quién tú eres? No, yo soy un egipcio. Le explica. Y dice, ¿y qué pasó contigo? No, hicimos una incursión en Siclag. Oh, misericordia divina. Allí estaba la providencia divina, hermanos. Es increíble cómo Dios se mueve. Es increíble lo que Dios hace. Dios tiene muchas maneras de manifestar su providencia. ¿Quién iba a pensar que con un joven egipcio enfermo y moribundo allí, aquello era la provisión divina para llevarlos a sus enemigos, los amalecitas? Pero así fue. Así fue. Y dice la Biblia que este joven lo llevó hasta allá. Y cuando David llegó allí, dice la Biblia que se encontraban desparramados por toda la tierra. Estaban allí tirados, dice que estaban haciendo fiesta, que estaban comiendo, que estaban bebiendo, disfrutando, dice, de aquel gran botín que habían sacado de Siclag y de los filisteos. Allí estaban desparramados. Y dice la Biblia que los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y lo que me gusta de esto, hermano, lo glorioso de esto, ahí en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, verso 18 al 20, mire esto, hermano, qué glorioso, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado,
todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Este es el botín de David. Tal como Dios le dijo, así mismo fue. David lo recuperó todo. Diga, David lo recuperó. Y no solo eso, hermano, no solo recuperó lo que era suyo, sino que tomó un gran botín de aquellos amalecitas. Por eso es que la gente decía: este es el botín de David. Este es el botín de David. Así que Dios no solamente cumple lo que promete, sino que Dios también da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nosotros queremos una cosa, pero Dios nos da eso y mucho más allá, porque Dios es abundante. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Amén. Así que yo creo, y espero que se alegren con lo que les voy a decir ahora, porque esto me lo dijo Dios para usted. Yo creo que se acerca el tiempo en que vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. No sé si tú lo crees o no. Yo lo creo. Yo lo creo. Se acerca el tiempo en que vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Y no solo eso, sino que Dios nos va a dar mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Bueno, recuperaron todo. Y mientras tanto, ¿qué pasó con los 200 que quedaron allá? En el torrente de Besor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 21. Mire, dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta ahora. Probablemente los mismos que querían matar a David son los mismos que ahora están diciendo: no vamos a compartir el botín con nuestros hermanos. Mientras David les habló en paz a sus hermanos, estos perversos y malos despreciaron a sus hermanos. Y yo quiero ser muy claro esta tarde. Quiero ser un vocero de lo que dice la Biblia. Escuche, no puedes ser considerado un hijo de Dios si tú desprecias a tus hermanos. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 4, verso 20 al 21, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El egoísmo, amados hermanos, es una evidencia clara de que esa persona nunca ha nacido de nuevo. Los que dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano,
son mentirosos. No son hijos de Dios. No han conocido a Dios. Si usted no ama a sus hermanos, si usted no es leal a la congregación donde Dios lo ha plantado, si usted falta aquí y le da lo mismo 8 que 80, probablemente es porque usted nunca ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de Dios ama a su hermano. Y no es como ciertos lugares que van el domingo allí, se saludan y cuando salen de allí, si te vi, no te conocí. Eso es hipocresía. Eso es mentira, eso es engaño. La Biblia dice que somos un solo cuerpo en Cristo, un cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no le puede decir a la mano, no me hace falta. Y que si un miembro se duele, dice, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra y gloria, todos reciben honra. Porque somos parte del mismo cuerpo. Así que estos perversos dicen, no, yo no le voy a dar del botín que nosotros hemos tomado. ¿Y qué hizo David? Le dijo, no hagáis eso. Escuche cómo lo dijo. No hagáis eso, hermanos míos. ¿Cómo lo dijo? Hermanos míos. En otras palabras, David está tratando de que estos perversos entiendan de que somos parte de un mismo equipo. Somos parte del mismo pueblo. Pero además David les aclaró y le dijo, no es que nosotros tomamos con nuestras manos ese botín. No, ustedes no se acuerdan que ustedes estaban quejándose y murmurando. Ustedes no se acuerdan de eso. Y cuando ustedes estaban allí murmurando, Dios me dijo, ve, y ustedes vinieron. Y porque Dios me dio una palabra, entonces hoy tenemos este botín. Ustedes no se acuerdan de eso. No es que tomamos con nuestras manos. No. Es por causa de que Dios nos guardó y por causa de que Dios entregó a esos enemigos en nuestras manos, es que hoy tenemos este botín. Por lo tanto, si Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces nosotros tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos. Esos hermanos se quedaron atrás. No porque ellos querían quedarse atrás. ¿Usted cree que si usted sabe que su esposa, sus hijos están allá, usted no va a hacer lo posible por ir a recuperarlos? Claro que sí. Cuando ellos se quedaron ahí, fue porque literalmente las fuerzas no le daban. Estaban totalmente agotados, cansados. Esos 200 hombres, sin duda, habían peleado muchas batallas juntos en el pasado, muchas batallas. Pero llegó un momento en que sus fuerzas se agotaron, ya no podían, físicamente no podían. Por lo tanto, ahora no podían cometer la maldad de olvidarse de aquellos que pelearon con ellos muchas batallas. Mis amados, yo sé que algunos de nosotros quizás dejaremos de venir a la casa de Dios por alguna enfermedad X. O porque sencillamente la edad nos ha pasado factura y ya no podemos venir. Pero eso no puede ser una justificación para que nosotros nos olvidemos de esos hermanos. Por eso fue que no abandonamos a nuestra hermana Adela. La acompañamos hasta el final. Y por eso es que estamos dispuestos a acompañar a nuestra hermana Isabel. Y por eso es que vamos a acompañar a todos los que nos acompañan hoy, pero el día de mañana quizás sus fuerzas se agotaron y ya no pueden. El día que Bernardo ya no esté aquí porque sus fuerzas ya no le dan, no lo vamos a abandonar. Tendrá que recibir del botín que Dios nos ha dado aquí.
Esa es la iglesia. Pero David hizo algo más, hermano, y téngame paciencia, por favor. Yo sé que el tiempo ha corrido. Algo más que revelaba a plenitud su corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. David mostró aquí dos cualidades de un corazón que es conforme al corazón de Dios. En primer lugar, mostró un corazón generoso. Generoso. El botín alcanzaba para todos, para los 600 hombres, y todavía sobraba porque Jehová le dio un gran botín y él dijo: no me voy a olvidar de mis amigos, y compartió con ellos. Y así son los cristianos, generosos. En segundo lugar, David mostró un corazón agradecido, agradecido, porque envió el botín de su botín, de aquel botín grande, escuche, a todos los lugares donde había estado con sus hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que en el día de la abundancia, él se acordó de todas aquellas personas que le sirvieron cuando él estaba en angustia. Y fue agradecido. El cristiano es agradecido. Y se acuerda de todo aquel que le tendió la mano. Y no se olvida, cuando yo estaba en el suelo, vino alguien y me dio una palabra de Dios. Cuando yo estaba en angustia, alguien me llamó y oró por mí. Cuando estaba afligido, vino alguien y me ofreció un plato de comida y me dio un abrazo y me dio aliento. Si eso es así, no te olvides de eso cuando estés en victoria. Cuando Dios te levante de allí, no te olvides de eso. Sé agradecido en tu corazón. Así obran los hijos de Dios, con un corazón agradecido. Visto todo esto, amados hermanos, tenemos que decir algo. Escuchen. ¿Están listos? No hay mal que por bien no venga. ¿Cuántos conocen esa frase? No hay mal que por bien no venga. Ahora, amados hermanos, entendemos el porqué de todo aquel desastre de Siclag. Ahora lo podemos entender a la clara. Cuando ellos estaban llorando hasta que le faltaron las fuerzas, no entendieron, pero ahora, en el final casi de la historia, ahora podemos entender el porqué de todo aquello. Todo aquel desastre hizo que David volviera a consultar a Dios. Y qué bueno es que hayan hombres y mujeres de Dios que tengan una palabra de Dios. Y que el pueblo pueda correr por esa palabra de Dios. Aleluya. Y todo ese desastre sirvió para que David volviera a consultar a Dios y a fortalecerse en su Dios. Y todo aquel desastre sirvió para que David manifestara cómo es el corazón de un verdadero creyente. Generoso y agradecido, con misericordia para sus hermanos. Todo aquel desastre también reveló la maldad y la perversidad que había entre algunos de ellos. Estaba escondidita allí. Todo aquel desastre reveló algo. Reveló que no todo el que dice hoy en la buena que es tu amigo, realmente es tu amigo. Sino que en la hora difícil te quieren matar. Te quieren matar.
Pero hay algo bien importante que mostró aquel desastre de Ciclag. Escuche, el tiempo de estar en Ciclag había llegado a su fin. El tiempo de estar en una ciudad de refugio carnal había llegado a su fin. Dios permitió que el diablo asolara a Ciclag porque quería que David regresara a su lugar. Y con esto quiero terminar. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 4. Escuche. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Fíjense que ya empezó a consultar a Dios otra vez. Consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Fíjense, había un desastre en Ciclag. No se podía vivir ahí. Era lógico que tenía que irse de ahí. Pero con todo y eso, él consultó a Dios. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado. Aquellos perversos también fueron para allá. Qué corazón el de David. Cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Cabo de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Ciclag fue asolada para que David regresara a su pueblo, estableciera su campamento en Hebrón, donde fue ungido por segunda vez como rey de la nación. Dios quería sacarlo de Ciclag. Y a menos que no hubiera un desastre como aquel, David no se movía de allí. Como tampoco te mueves tú a menos que venga un desastre. Dice la Biblia, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertidos hijos de los hombres. Es decir, si no viene el quebranto tu corazón, ni piensas en Cristo. ¿Cuánta gente cuando andan transitando por todos esos países por ahí, no sé cuántos países, en la selva, en esto, en el bosque, piensan en Dios? Y luego cuando salen de Ciclag se olvidan de Dios. Pero Dios permitió que el diablo trajera asolamiento a Ciclag porque quería mover a David allí. Ese no es tu lugar, David. Yo quiero que tú regreses a Hebrón, estés aquí. Y cuando regresó a su pueblo fue ungido otra vez. Dios quería sacarlo de Ciclag, de una ciudad de refugio carnal, y llevarlo a Hebrón. Escuche, Hebrón era una ciudad sacerdotal y era una ciudad de refugio que Dios había establecido. David, tú estás en un refugio carnal, pero yo quiero traerte a mi refugio. A mi refugio. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tú estás moviéndote por ahí un Ciclag, pero Dios dice, ven a mí y yo te voy a dar el refugio que tú necesitas. A veces no entendemos por qué viene una desolación en nuestra vida, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Pero hoy quiero decirte, ha sido Dios. Ha sido Dios el que permitió ese desastre, porque Él te quiere sacar de Ciclag y traerte a Hebrón, a su lugar de refugio. Estás fuera, en un lugar que no es el tuyo. Dios quiere traerte de regreso a Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? Quizás tú tomaste una mala decisión en el pasado. Y esa mala decisión hizo que tú sufrieras allí junto con tu familia en Ciclag. Tu familia también pagó los platos rotos allí.
Pero yo estoy aquí para decirte que ha llegado el tiempo de salir de Ciclán para establecerte en Hebrón. Por su misericordia, Dios ha establecido que salgas de la desolación para que vengas a su refugio. Yo no sé cuántos creen eso, hermano. Yo creo que estas son palabras proféticas de Dios para nosotros. Dios es fiel y es su fidelidad y su misericordia la que nos libra de nuestros errores. Yo quiero decirte que hay momentos en que tú ves un panorama desolador en tu vida y tú lloras sin consuelo hasta que te faltan la fuerza para llorar y lloras y lloras y piensas y dices, ya no hay esperanza para mí, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Y la amargura amenaza con llenar tu corazón. Pero hoy quiero decirte que si tú sigues confiando en Dios, si tú sigues creyendo en el Señor, las cosas mejores de Dios están por llegar a tu vida. Tú vas a ver la misericordia de Dios visitándote si sigues confiando en Dios. El rey David dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David dijo, hubiera yo desmayado. Probablemente lo dijo estando allí en Ciclán, al ver la desolación. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que te digo, no desmayes. Sigue creyendo porque pronto Dios te va a sacar de Ciclán y te va a llevar a una ciudad de refugio y tú vas a ver el bien de Dios en tu vida. Y termino con esta promesa de Cristo. Jesús dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo.